Bien, señores y señores, de esa manera iniciamos su espacio después de la noticia. Con ustedes hoy, mi compañera Málgares Ramírez. Málgares. Aquí estamos, un martes, un nuevo martes, el primero del mes de marzo. Vamos rápido, ya el tercer mes del año y el mes de la mujer. Mes de la mujer. Ya a final de la semana celebramos el mes de la mujer y ya se han comenzado a realizar diversos actos. Sí. En conmemoración a la mujer, pero fecha, yo soy la que dice que no vale actos si no se toman políticas, si no se toman acciones y se instrumentan políticas públicas que de verdad valoricen y le den protección, vamos a decir, cierto aspecto del que necesita la mujer, viendo tantos feminicidios. Feminicidios. Sí, fíjate que la semana, hoy 15 días exactamente, estuvimos conversando con la fiscal del Distrito Nacional y dijo que en los primeros meses del año habían muerto 9 mujeres asesinadas a manos de sus parejas y que de esas 9, 5 se han producido en el Distrito Nacional. O sea que han sido unos primeros 60 días de este año funestos para no el sexo débil, como dicen muchos machistas. Al revés. Para el sexo fuerte, porque mira, claro hay que ser fuerte, ¿no? Para tú dar a luz a las generaciones, crear y dar criar, a luz, educar y trabajar, porque ahora la mujer trabaja. Claro que sí. Y duro. Y yo creo que no puede haber una celebración como tal cuando vemos datos y cifras como esa que hace referencia la fiscal del distrito, donde 9 mujeres en diversas situaciones han perdido la vida a manos de parejas, exparejas, personas que entienden que son dueños y propiedad de, que las mujeres son propiedad de ellos y que pueden hacer y deshacer. No podemos celebrar. Hemos avanzado, ciertamente, se ha avanzado mucho. Se ha avanzado. Pero falta mucho todavía. Yo conversaba esta mañana con la presidenta de la Cámara de Producción y Comercio de Santo Domingo, Lucille Hoffman, y ella hablaba de cuánto las mujeres han crecido, pero aún falta, porque mientras se esté matando o mientras se estén matando a una sola mujer ya es mucho para todos. Sobre todo cuando tú tienes como referencia, Málgares, el hecho de que España, con casi no menos de 45 millones de habitantes, mueren 5 o 6 mujeres al año, 7, y creo que en el 2024 murieron 8 y fue un escándalo. Entonces, es una muestra, señor, de que, como dices tú al principio, se necesitan políticas puntuales y más agresiva, porque mira, en la cifra que dio la fiscal del Distrito Nacional hay algo que me llamó mucho la atención. Ninguna había puesto una denuncia. O sea, no hay todavía como esa conciencia en las propias víctimas. De que son víctimas. De que son víctimas. Sí, por claro muchas cosas que tú siempre repites y las hago mía, es que la mujer se ha acostumbrado a la violencia. No sabe identificar. No sabe identificar cuando está en peligro. Y las señales son, para el que puede verlas, tan claras, y desde el principio se dan. O sea, yo digo que desde el noviazgo tú puedes determinar qué tan o no violento o machista o falta de respeto puede ser un hombre, porque te va dando señales. Él no me usa esos pantalones, él con quien tú hablas, él tú saluda mucho, él tú eres muy simpática, el control estricto de muchas situaciones, que entonces la mujer no puede hacer eso mismo con el hombre. El machismo, lo está describiendo ahí en un lenguaje llano, lo que es el machismo como fuente originaria de la violencia y sobre todo algo, Málgares, todo eso que tú acabas de decir pasa por los niveles de educación que tenga una sociedad, porque una mujer que ha sido criada en un entorno machista, va a entender esas señales como algo normal. Y no es así, señores. Por eso que yo creo que la educación, mira, es la otra cara de la libertad. Y eso es un tema, Mateo, que no tiene estándares de nivel económico. Sociales. Claro que no. O sea, hemos visto casos en clase alta, en clase media, en clase media, en clase media baja, en los más pobres. Entonces, es un tema de educación que debe empezar no solamente desde la casa, porque muchas veces dentro de la casa es que está el problema. Yo creo en cambio que sí, que deben iniciar ahí. Sí. En el corazón de la familia. Pero no solamente ahí, porque a veces en el mismo seno de los hogares es que está el problema de la violencia. Entonces, si los niños ven en la casa la violencia como normal,
y en otros sitios no tratan de disruptir esa normalidad que ellos le entienden a la violencia, entonces ahí no estamos haciendo nada. Entonces, es un trabajo conjunto entre el hogar, las escuelas y la sociedad completa. El entorno, pero la sociedad inicia en el seno familiar, Margaret. Sí, eso porque sí, tú eres en la ciertamente. calle lo que te forman en tu casa. Mira, en las escuelas y en los entornos sociales, tú lo que haces es que tú aprendes, fortaleces lo que se te indica y se te educa en tu casa. En las escuelas lo que tú buscas es conocimiento. En la casa, educación, formación, amor por los valores. El detalle está en que cuando en esos hogares hay un círculo violento, el niño lo va a aprender a la violencia. Entonces, hay que saber manejar y que hacer una mesa tripartita en donde participen todos los sectores importantes para tratar de erradicar y que podamos celebrar el Día Internacional de la Mujer y el Día de la No Violencia con cifras más positivas. Así es. Mira, tú usaste una palabra que está de moda porque esta mañana, tripartita. Sí. De ahí fue que la saqué. Sí, esta mañana, señores, las centrales sindicales fueron claras en anunciar una serie de movilizaciones que van a terminar a mediados del mes de marzo frente al Congreso Nacional con una vigilia multitudinaria, dicen ellos, en busca de que senadores y diputados que acaban de dar inicio a la primera legislatura de este año no cedan ante lo que ellos entienden es una presión constante de los empresarios, en este caso por volver al diálogo, pero con la única intención, dicen ellos, y a mí me parece que sí, de desmantelar la cesantía. Ellos sostienen, Pepe Abreu y Jacobo Ramos, que el gobierno y el PRM serán responsables de las consecuencias que arrastre consigo el de intentar tocar un derecho laboral que tiene sus orígenes en una dictadura. ¿Tú sabías? Ya tú sabes. Sí, la cesantía es un beneficio que le reconoció la dictadura a los trabajadores y hoy en medio de la democracia la democracia plena aparecen unos tunantes que sostienen y aseguran que la cesantía es un ancla que frena el desarrollo y la competitividad empresarial. ¿Qué cojones tienen los empresarios? Lo que me extraña es que ellos digan que eso es un ancla que retrasa, mientras hemos visto, y ellos mismos también hablan de un crecimiento en términos, y se ve el desarrollo sostenido. Entonces, te estás retrasando, pero tu empresa sigue creciendo independientemente. Tú sigues contratando, tú sigues produciendo, tú sigues vendiendo. Entonces, ¿qué pasa con los empleados? Cuando se habla de la macroeconomía, la estabilidad macroeconomía, ¿a qué tú crees que se refiere? ¿Es al chiripero? Claro que no. ¿A qué vende? La estabilidad macroeconómica la sostienen los grandes empresarios. Mira, desde la pandemia a la fecha, si los empresarios fueran honestos y reportaran sus ganancias, tú te dirás cuenta de que ellos no necesitan tocar esa cesantía. Porque yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Es que a los trabajadores les está yendo tan bien económicamente que sería necesario que a ellos se les sacrificara eliminándole la cesantía? ¿O es que a los empresarios se les está yendo tan mal como para que los trabajadores tengamos que sacrificarnos entregando ese derecho adquirido? Señores, y que la mayoría de nosotros, como trabajadores, trabajamos en base con esa mira. O sea, tú trabajas, tú das todo de ti, pero es con la esperanza de que al final de tu jornada laboral en una X empresa, tú tienes un colchón con el que sostenerte medianamente mientras consigas otro empleo, mientras te sale, qué sé yo, la pensión, mientras decides hasta emprender. Pero la esperanza del trabajador a corto plazo es la cesantía. Y dan y sacrifican muchísimo de sí para mantener ese derecho adquirido. Entonces, que tú se lo vengas a robar de repente así, ¿qué va a pasar con la masa laboral? Va a haber un desencanto muy grande y todo el mundo lo que va a querer irse al sector informal, porque ¿de qué vale estar en el área formal? No, eso no garantiza ningún tipo de estabilidad al trabajador. Y déjame decirte que los derechos son progresivos. No retroactivos. No regresivos. Eso es imposible pensar que tú me vas a querer quitar a mí un beneficio como ese, que tiene tanto tiempo, y con el que yo cuento para cuando a ti te dé la gana de votarme, irme con algo. Hasta porque te reíste más. Claro, ya. Mira, que en meses pasados, antes del inicio de la legislatura, a principios de año, los sindicalistas habían incluso aceptado la posibilidad de que se quedaran con ese código viejo antes
de que vuelva a referirse o a tocarse la cesantía. O sea, una serie de elementos positivos que tiene la reforma al Código Laboral podrían caerse. Corre riesgo de que no se implementen. Debido a ese tranque, que tampoco tiene mucho sentido porque se supone que ya durante mucho tiempo, 2 años, han estado discutiendo, han estado, se llegó a un acuerdo previo, entonces para llegar ahora a decir que Juan que Pedro, o sea, y están buscando cualquier arista para poder salir de ahí. Mira, a las cosas que llamar por su nombre. La mayoría de las reformas institucionales enviadas por el Poder Ejecutivo, con Luis Abinader a la cabeza, ha sido boicoteada por el sector empresarial. Y la reforma laboral va por el mismo camino. Ahora, yo me pregunto, ¿para qué fue que se votó por una mayoría del PRM? Para estar con ese vaivén, para estar con ese, yo soy democrático, ninguna democracia. Mira, yo creo en el centralismo democrático. O sea, la minoría tiene que obedecer la decisión de la mayoría. Y aquí el pueblo dominicano votó mayoritariamente por una mayoría aplastante a favor del PRM. Entonces ya está bueno. Y esa mayoría, cuando ellos han querido usarla, la han usado. Entonces úsala para imponerme un código de trabajo que, dicho sea de paso, en más de 90 reuniones y con la rúbrica del sector empresarial se llegó a un consenso, y en ese consenso nunca estuvo la cesantía. Entonces, ¿qué más está esperando el PRM? Y a mí que no venga con el cuento de que el PLD, que la fuerza del pueblo. No. Yo creo que es un sentimiento común de todas las bancadas, el hecho de que no se toque la cesantía. O sea, yo no he escuchado, yo no he escuchado a ningún legislador, bueno, salvo la Barceló que sometió... ¿Barceló? ¿Barceló fue? ¿Cómo se llama? Tengo mucho, no me doy un trago. ¿Cómo que se llama? Bueno, la diputada que sometió, no me recuerdo el nombre. Sí. Juana Barceló. No recuerdo el nombre. Señora Barceló. Que ella sometió la esposa de mi amigo, Joel Santos. Un proyecto o una adenda al proyecto, como que también hablaba que contemplaba la posibilidad. Salvo a eso, yo no he escuchado más legisladores hablar de la posibilidad de que... Mira, es que tú tienes que tener un tupé muy grande o tener un humo muy grande para tú llevar al Congreso Nacional, o al Congreso Nacional, una propuesta que modifique esa cesantía, cuando tú sabes que este pueblo está así. Mira, que así fue que lo dejó la reforma fiscal de hace 2 años. O sea, hay que tener tupé, hay que tener timbales. Porque mire, varón, como está esta vaina de mala, tú venime a mí que con quererme quitar mi cesantía, eso es minar al presidente, el estado de ánimo del pueblo. El fin del trabajador es la cesantía. Aquí la gente trabaja con la esperanza de, al final de su jornada laboral, alcanzar a tener estos recursitos. Te voy a decir, los empresarios están en esa vaina. Yo lo que espero es que... Y tiene su caballo de Troya ahí metido. Lo dijo esta mañana. Lo dijo esta mañana Jacobo Ramos, también diputado. Y le advirtió al PRM que no inventen con eso. Esa protesta, esas movilizaciones que ya empezaron y que van a llegar hasta el Congreso, son advirtiendo esa posibilidad. Y déjame decirte que yo tengo años que no veo al sector social movilizarse, al sector sindical, específicamente el de los trabajadores. Han estado muy pasivos, conociendo, ¿verdad?, la experiencia pasada de las movilizaciones que hacían. Los pasados años del Día del Trabajador han estado muy calmados, muy tranquilos. No creo que al gobierno le interese generar este nivel de incertidumbre en la sociedad y llamar a movilizaciones. Porque al presidente Luis Abinader no le gusta mucho eso. Eso hay que reconocerlo. Le gusta mucho gobernar en paz, aunque muchas veces tenga que sacrificar una serie de iniciativas que son positivas, porque muchas veces a la masa hay que dirigirla, muchas veces, pero Luis no le gusta mantener el país en ese estado de zozobra. Como empresario, al fin, claro está. Y hablando de economía, otro sector del grupo empresarial, valga la redundancia, ha estado manifestando preocupación por la situación que se vive en Medio Oriente y el ataque de Estados Unidos a Irán. Ellos dicen que si se mantiene el cierre del estrecho de Hormuz, habría una situación con el precio del petróleo y que esto podría llevar a que en el país
se genere una escala Claro, inflacionaria. Cuando Margaret habla del estrecho de Hormuz, se refiere a la vía por la que pasa la mayor el parte. 25%, señores, del crudo y del gas que consume el planeta. Para que usted vea la importancia de lo que acaba de decir Margaret. Y el impacto que esto tendría, porque como decía el señor Ángelo Viró de la Asociación de Industrias de Herrera, lo vemos lejos. Pero aunque esté lejos, está cerca, porque los efectos en la economía global se sienten y llegan directamente a la República Dominicana inmediatamente. Así es, tú tienes que saber que nosotros no somos productores de petróleo y que consumimos diariamente, solamente, según el informe del 2016, al actualizado al 2023 hablaba de que consumimos 140,000 barriles diarios sin producir el petróleo, y obviamente esta inestabilidad que genera la guerra, los ataques de Estados Unidos e Israel a este pueblo árabe, pues obviamente que impactan el costo internacional del crudo, y desde ya, según los últimos informes, el precio del carburante de referencia dominicana subió un 7%. O sea que desde ya tenemos que ir pensando en buscar un 7% más de las millonadas en dólares que nosotros tenemos que dedicar a la compra de petróleo sin analizar los efectos, el efecto dominó que genera el costo del petróleo en los demás productos en nuestro territorio. O sea que es válida la preocupación del sector empresarial. El equipo económico del gobierno tiene que estar en sesión permanente para tomar las medidas que hay que tomar a tiempo. Son efectos inevitables, pero el gobierno sabrá, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, sortear medidas que vengan a paliar y a mejorar la situación, porque recordemos que no hace mucho, sí hace mucho ya, pero que también el tema de Ucrania y Rusia de inmediato también impactó seriamente en la economía y otros conflictos mundiales. No salimos de una, porque cuando empezamos que está llegando medianamente la paz a un territorio, se genera otro conflicto de otro lado. Entonces, no hay tranquilidad por estos días. Pero mira, déjame decirte que lo de Donald Trump es un plan, como dije al principio, tan pronto él asumió su segundo mandato, es un plan general que pasa por la recuperación del liderazgo planetario de Estados Unidos, y eso tiene que ver primero con poner la casa en orden en el continente. Ya inició, fíjate que es inteligentísimo, él no es tan bruto como dicen. Fíjate que el primero decapita a Venezuela y toma control del petróleo de Venezuela. Entonces es cuando ataca a Irán conjuntamente con Israel. Irán es, señores, para que tú tengas una idea, el tercer productor de petróleo del mundo, con una capacidad de producción de 3.3 millones de barriles diarios. Oye, o sea, era entendible pensar que esa guerra frente a Irán iba a desestabilizar el precio del petróleo, pero ya él está protegido contra incendios. ¿Con qué? Con el petróleo de Venezuela. Tiene lo suyo aguachapao. Aguachapao ahí. Un fly al queche. Y tú verás que vendrá una secuencia de ataques contra otras naciones que están siendo dirigidas por un régimen, en este caso teocrático. Nene, entonces, a los países aliados de ciertas potencias, entonces la tiene también cercada, vamos a decir, porque tiene a Venezuela ya agarrado por los moños, tiene a Cuba bajo amenaza, negociando con él. Bajo amenaza y reducida a su mínima expresión, porque no tiene combustible y no tiene nada. Entonces, sus movimientos van fríamente calculados. Tan fríamente calculados que los sucesores del régimen destituido en Irán ya están negociando con Estados Unidos. Como negoció la vicepresidenta de Venezuela previo con Estados Unidos. Por eso que tú ves que el Comando Sur aquí en Venezuela, por ejemplo, ya en estos días estuvo reunido con Padrino López y también con Diosdado Cabello, dos personajes satanizados por el imperio norteamericano y que tienen casos pendientes en Estados Unidos. Es que no quieren tener la misma suerte. Es mejor negociar. Mira, ese discurso de que todo es por la democracia, mentira, todo es por el interés de los Estados Unidos, el petróleo.
Y hay que negociar. ¿Quién tú crees? Y te voy a decir algo. ¿Tú sabes detrás de qué quedan Estados Unidos en Irán? Tras el control del estrecho de Hormuz. Cuando él logre tener control ahí, con las nuevas autoridades que van a llegar apadrinadas por el imperio, es Estados Unidos que va a controlar ese estrecho, el 25% del crudo del mundo y la mayor negociación con China. Desde ahí va a estrangular a China. Y de ahí le va a decir a China dónde es que el pelado huele. Porque su objetivo principal, aunque haya comenzado parte por parte, es verse frente a China. Claro, controlar a China. Y está controlado de China con la anuencia silente de Rusia, porque Rusia entiende que desbaratando bajo ese mecanismo, desbaratando Estados Unidos a China, controlándolo, él desplaza a China y pasa a un segundo lugar para entonces de ahí creer Rusia, para ir Putin, para ir enfrentar entonces a Estados Unidos. Y ese es el cuento que le ha vendido Estados Unidos. Pero ciertamente Putin ha estado muy calmado, muy pasivo. O sea, no se ha manifestado. Yo creo que, si no mal recuerdo, yo creo que ni siquiera se manifestó de Venezuela. Tímidamente, varona. Tímidamente, porque él se quiere colar en el plan de los Estados Unidos para que mantele a China y él pasar a ocupar de manera firme el segundo liderazgo planetario, porque China hay que dejarse de cuento. Inclusive ha estado amenazando el primer puesto como líder del planeta que recansa sobre Estados Unidos. Por eso que tuve que Donald Trump viene a arroparlo todo. Primero, a poner orden en su continente. Hasta hace poco, 11 de 21 naciones latinoamericanas eran de centro izquierda. Ya no, ya Trump tú lo ves metiendo el brazo hasta el fondo para imponer sus candidatos en el continente. Y ya oye cómo va para Medio Oriente. ¿A qué? A controlar el petróleo de la segunda nación. Y reafirmarse como la primera potencia mundial. Y eso pasa por desplazar a China hasta un punto que, según Rusia, la concesión Rusia geopolítica, lo va a beneficiar porque ellos van a quedar solo en el segundo lugar y ya cree Putin. Sin saber que poco a poco se va convirtiendo en un súbdito. No sabe que el que cree en cuero y el que cree en político está feo por la foto. Qué barbaridad. Pero bien. Mira, y volviendo al plano local y hablando de acuerdos, la Procuraduría en la cabeza de el magistrado Camacho, director de persecución de la Procuraduría, Camacho, dijo que habrá posibles acuerdos con algunos imputados, que hay algunos de los que están mínimamente involucrados en el escándalo de corrupción de Senasa, andan buscando sus acuerditos, pero que también habrán detenidos. Yo creo que es importante que Camacho vuelva a retomar, o que cada cierto tiempo las autoridades del Ministerio Público retomen el tema de Senasa, porque la gente piensa que ya eso habría caído ahí. Como se habló mucho de que a principio de año venía Senasa 2.0, muy pronto, ya llegamos al tercer mes. Hay una percepción de la gente de que la cosa iba a quedar así. Entonces es importante que Camacho vuelva a referirse al tema y haga hincapié en que las autoridades continúan en el proceso de investigación y que podrían haber más implicados y detenidos en este caso. Siempre, mira, Margaret, siempre es importante cuando tú estás tratando temas tan sensibles como esos, cada cierto tiempo, como tú acabas de decir, salir a informar. A dar un adelanto a la gente, sí, claro. Sin afectar el debido proceso, claro está. Ni la investigación, porque no, con lo que él dijo, siento que le lleva algo de tranquilidad, vamos a decir, a la población de que se está haciendo algo sin entrar en las interioridades del proceso investigativo. Así es. Mira, y sobre los acuerdos también, que se dejan un sabor muy amargo, porque a veces tú dices, pero ¿cómo es posible que tú negocies con delincuentes? Confeso, porque de que tú te sientas, admite tu culpa y te sientas a negociar con el Ministerio Público, tú estás admitiendo la comisión de hechos. La comisión de hechos. Entonces, con eso hay que tener un poco de cuidado. Sin embargo, a la sociedad hay que explicarle que eso está instituido en el Código de Procedimiento Criminal o el Código Procesal Penal como un mecanismo de abreviar los procesos. Que ya dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia recientemente que el sistema está colapsado por la cantidad de casos que se están abriendo
que se están llevando a juicio de fondo, y ese es un mecanismo, señores, precisamente para evitar sobrecargar nuestras cárceles y hacer justicia, porque al fin y al cabo de que a ti te condenan, y además de que pero que no queden libres de condenas penales, de sanciones penales. Agiliza también el proceso de investigación. Tú puedes llegar más rápido al punto inicial. Es decir, bajo este procedimiento, ese mecanismo de negociaciones, tú obtienes justicia más barata, a tiempo, y va tratando de ¿cómo te digo?, de liberar esa sobrepoblación que hay en nuestras cárceles. Pero como tú dices, no debe ser simplemente que el acuerdo sea la devolución de recursos. No. Y debe quedar un precedente en tu ficha, no sé cómo se dice, en tu historial criminal. ¿Por qué? Porque se supo que uno de los que estaban en el caso Senasa ya había estado en otros casos de corrupción. Entonces, ese señor hizo sus acuerdos en determinados momentos, pero siguió en el mismo juego. Mira, yo estoy consciente. Entonces, debe sentarse en su hoja de vida, en su expediente, no recuerdo cómo que se llama ese asunto, pero para que esa persona no vuelva a tener contacto con ningún negocio o ninguna institución del Estado en la que pueda volver a cometer ilícitos. En definitiva, mira, yo creo que el 2.0 viene, eso no hay duda. Yo confío plenamente en la Procuradora General de la República y Wilson Camacho, pero deben tener cuidado con los acuerdos, que no se entienda nunca que los acuerdos vienen a sustituir la capacidad y el mandato constitucional y legal de investigadores que descansa sobre la Fiscalía y la Procuraduría General de la República. Y que no se entienda esto de esta manera. Y que no viene a beneficiar a los imputables. Y que no lo beneficien más allá de lo que permite el criterio de oportunidad. Una gente que admite haberse robado 3.000 millones de pesos, tú no puedes aceptarle 1.500 millones de pesos y dejarlo libre de una sanción penal. Entonces, esta parte debe manejarlo con mucho tacto y con sentido que el sentido que te ordena el mismo ordenamiento jurídico, porque cuando tú te equivocas, tú debes sentir el peso de la ley. ¿Para qué? Para que tú puedas mañana tener miedo a querer repetir ese crimen, ese delito. Pero si tú te robas 3.000 millones de pesos, entrega 500 y no va a la cárcel, mañana va a volver a incurrir en el mismo delito, como pasó con uno de los testigos estrellas. Ni va a la cárcel ni tiene ninguna restricción, porque se supone que la ley te ordena que tú, o te ponen como sanción que tú no puedas hacer negocio por el Estado por X tiempo. Entonces, debe cumplirse esa parte en la que esas personas que sean o que decidan ir a un acuerdo con el Ministerio Público también reciban las sanciones morales y penales, aunque no cumplan cárcel. Sí, o sea que vamos a ser un poquito más fuertecito con los acuerdos, no nos vamos a mostrar tan suavecito, porque eso tiende a tergiversar la lucha contra la corrupción que muy bien ha sabido encabezar pues esta gestión, primero con Miriam Germán, ahora con Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, un binomio que para mí es formidable. Son de dos personas que ya jamás volverán a sentarse en un parquecito a comerse un helado, como lo hago yo con mi hija, porque han afectado muchos intereses, cometen muchos errores, algunos errores, pero lo hacen en aras de tratar de imponer la transparencia como un eje transversal en la administración de los recursos del Estado, y eso debe ser apoyado. Pero desde aquí le exhortamos a que tengan mucho cuidado con los acuerdos, con el criterio de oportunidad, para que la gente no malinterprete esa iniciativa que está legalizada en nuestro Código de Procedimiento Criminal. Y siguiendo en Senasa, a hacer un llamado encarecidamente a las autoridades del Servicio Nacional de Salud, porque hasta mí, y yo también he pasado, han llegado las quejas de los usuarios del sistema contributivo. Sí. ¿Qué pasa? A un paciente X se le da una receta para que acuda con su seguro a buscar esos medicamentos a cualquier farmacia. Se están tardando entre 1 hora y 1 hora y media para autorizar y ver qué medicamentos están siendo autorizados. 1 hora para una autorización de un medicamento es demasiado tiempo.
cuando tú tienes una persona que está necesitando el medicamento. Y en ocasiones ocurre que cuando transcurre la hora, te dice, ay, el sistema te tumbó la reclamación porque pasó el tiempo reglamentario de espera. Una persona que ha perdido 1 hora de su tiempo sentado en una farmacia, no importa cuál sea, esperando una autorización del Servicio Nacional de Salud. A mí misma me pasó con un medicamento que fui a buscar de mi pequeño. Gracias a Dios no era un medicamento que requería con un nivel de urgencia, pero necesitaba el medicamento. Y yo duré 1 hora en una farmacia y a la hora se cayó la reclamación. Wow. Yo me fui, porque yo no iba a durar ahí 1 hora más esperando a ver si el sistema daba cabida o pasaba la reclamación. Pero así hay decenas de personas que tienen que tardar porque no cuentan con otros recursos. Porque fácilmente yo pude haber comprado el medicamento porque cuento, gracias a Dios, ¿verdad? Trabajo y puedo contar con... Pero hay gente que aunque trabaje no cuenta con los recursos para durar 1 hora esperando que se le caiga la reclamación y todavía tener la urgencia del paciente que necesita el medicamento y tener que buscar dinero extra del que tú pagas tu seguro para comprar un medicamento. Porque le están tardando. Yo entiendo perfectamente que estamos en un proceso de reorganización tras el escándalo de corrupción que se dio, pero debe buscarse la vía en la que se cumpla con los procedimientos, pero que el paciente y las familiares de los pacientes no se vean afectados, porque 1 hora es demasiado tiempo para que una persona espere en una farmacia a ver si la reclamación pasa. Bueno, Margaret. Ahí está el llamado. Mira, el tema de... ¿Qué tema nos queda? Por favor, de producción, que pasen hacia acá. No tenemos los audífonos, para saber el tiempo que nos queda, por favor, para que no hagan... No te hagan iniciar un tema y después cortarlo de repente. Por favor. Mira, el tema del cierre de la DEA en República Dominicana, de manera silenciosa, se le ha continuado una investigación. Bueno, mira, nos están haciendo señas de que ya nos vamos. Pero es bueno destacar que ese proceso continúa viento en popa. Las investigaciones, aquí se llegó la semana pasada una comisión del FBI y está investigando muy de cerca lo que pasó con el titular de esta dependencia de la DEA. Hay 2 oficiales que tendrán que irse a Estados Unidos en las próximas horas. ¿Oficiales dominicanos? ¿De las Fuerzas Armadas dominicanos, como parte de las investigaciones que el FBI lleva a cabo aquí en el país a propósito de ese escándalo que provocó el cierre de la DEA y que todo su personal esté bajo investigación. Y el que se fue del Caribe... Se fue. Señores, de esta manera hemos llegado al final de este espacio. Después de la noticia será pues hasta mañana, si Dios y ustedes lo permiten.